Siguiente presentación. Estará a cargo de la doctora Mónica Yadira Yayaluyo, especialista y expresidenta del Tribunal del Organismo Supervisor de las Contrataciones con el Estado. Ella es abogada titulada por la Universidad de Lima, consultora en contrataciones del Estado. Cuenta con 25 años de experiencia en el sector público y contrataciones con el Estado y 10 años de experiencia como asesora independiente en materia de contrataciones del Estado. Cuenta con posgrado en Derecho para Jurista de Empresa por la Universidad de Bolonia en Italia. Egresada de la Maestría en Derecho Constitucional de la Pontificia Universidad Católica del Perú y de la Maestría en Gestión Pública de la Universidad San Martín de Porres. Ha ocupado la vocalía y la presidencia del Tribunal del Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado, OCE. Asimismo, ha sido secretaria técnica del Consejo del Notariado del Ministerio de Justicia. También se ha desempeñado como asesora en el Congreso de la República. Ha sido asesora en la Sociedad de Auditoría Externa Portar y Brown Asociados, asesora de la Alta Dirección del Ministerio de Justicia, abogada y apoderada de la empresa estatal Editora Perú y asesora en la Corporación Nacional de Desarrollo, hoy conocida como FONAFE. La doctora Mónica Yaya es referente consultado por los medios de comunicación en materia de compras y contrataciones gubernamentales. Doctora Yayaluyo, adelante, por favor. Gracias. Buenas noches a todos los asistentes a este importantísimo evento. Saludo a quienes nos están viendo y escuchando a través de las redes sociales y de los medios de comunicación. Agradezco esta invitación a la congresista Marta Moyano, congresista de la República. Agradezco también a la doctora Karina Beteta, jefa de la Oficina de Participación Ciudadana del Congreso de la República. Me manifiesto honrada de conformar esta mesa junto al congresista de la República y presidente de la Comisión de Fiscalización, el doctor Héctor Ventura, y al maestro de Derecho, el doctor Luis Lamas Puccio. Puccio. Bueno, en italiano es Puccio, ¿verdad? Así es. Yo creo que esta reunión, esta congregación es una de las más importantes que he presenciado en el Congreso de la República, porque el título que lleva es el de la transparencia en la gestión pública. ¿Y por qué es importante para los peruanos como nosotros, para los peruanos comunes, para los peruanos de a pie, el tema de la transparencia? Porque los peruanos soñamos, anhelamos válidamente contar con un Estado transparente, que significa un Estado honrado, un Estado honesto, un Estado que nos explique por qué algunas situaciones de injusticia y por qué algunas decisiones gubernamentales se adoptan. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Para quién? ¿Por qué tantas injusticias? Los peruanos necesitamos explicaciones. Hoy nos están escuchando, quizás a través de las redes sociales, y por allí he visto algunos pobladores, comerciantes de la zona sur del Perú, de Arequipa, de Puno, de Cusco, de Moquegua, que fueron estafados, por ejemplo, por las malas empresas chinas y que hasta hoy no reciben una explicación del Estado sobre por qué, por ejemplo, estas malas empresas chinas siguen ganando millonarios contratos con el Estado. Están aquí también, y los saludo, el gremio de transportistas formales de Lima Sur, que también están sufriendo una injusticia que ya explicaré, y para quienes tampoco hay una respuesta del Estado, no hay una explicación transparente de por qué algunas decisiones perjudiciales para los peruanos se están adoptando en el Estado.
están aquí también los emolienteros. Hay un sindicato de emolienteros del distrito de La Victoria que están sufriendo abusos. Ya los comentaré en breves minutos. Como también están aquí mis amigos de los sindicatos de pescadores de Ventanilla, que han sido víctimas del poder económico de la empresa Repsol y que tampoco reciben una explicación del Estado sobre por qué Repsol hasta ahora no los indemniza como corresponde conforme a ley. No muestra el contrato de seguro que debería haber firmado Repsol al obtener la concesión del Estado peruano para el traslado de hidrocarburos en el mar que se ha visto contaminado por sus actos de negligencia. Yo he venido, estimados amigos y compañeros que me acompañan, para hablar de algunos temas concretos. No porque tenga yo alguna animadversión contra alguien, sino porque creo que mi deber como jurista, como abogada, como alguien que estudió humanidades, es precisamente ponerme del lado del ser humano, de aquel que sufre por estar en condiciones económicas desiguales, quizás respecto de aquellos que sí tienen incidencia en las decisiones del Estado. Ponerme del lado de aquellos que no tienen influencias y que llevan años y años esperando una explicación, por lo menos, de las situaciones injustas en las que el Estado les da la espalda. Quiero empezar abrazando a un grupo de peruanos para quienes la transparencia y la verdad puede ser una zona de peligro para su vida y para su libertad. Y es el grupo de peruanos, hombres y mujeres que se dedican a la labor de la prensa, al periodismo. Si no fuera por la prensa, si no fuera por los periodistas, si no fuera porque muchos de ellos han cumplido con su promesa, con su compromiso de llegar a la verdad y de poner luces en aquellas zonas oscuras de las decisiones gubernamentales, si no fuera por los hombres y las mujeres de prensa, en este momento no sabríamos, por ejemplo, que el ex premier Aníbal Torres o su hermano ganó un contrato de 14 millones de soles de manera ilegal, siendo él ministro de Justicia en el Estado peruano. De no ser por los hombres de prensa, anhelantes de transparencia y de verdad, no sabríamos en este momento que la empresa del padre de la exministra de Economía y Finanzas, María Antonieta Alba, había ganado un contrato por 1.600.000 soles, siendo ella ministra y por lo tanto ese contrato era ilegal. De no ser por los hombres y por las mujeres de prensa, no hubiéramos sabido que el expresidente Pedro Castillo despachaba a oscuras y a escondidas en Zarratea, con falta de transparencia, que es lo que hoy nos reúne aquí. Y de no ser por la prensa, no hubiéramos sabido que el señor Martín Vizcarra se vacunó a escondidas en un pacto oscuro, mientras los peruanos, mientras nuestros amigos y familiares morían tocando las puertas de los hospitales. Y es por eso que yo, en nombre de la transparencia, de la justicia y de la verdad, abrazo hoy a los periodistas del Perú y pido para ellos el archivo, la anulación de ese proyecto de ley que busca sancionarlos más duramente por buscar transparencia y verdad. Porque yo creo que en democracia, sanciones como esa para la prensa, que es muy sacrificada en nuestro país, no deberían existir. Cuando Martín Vizcarra se vacunó a escondidas, primero que todos nosotros, recibió esa vacuna del gobierno o de la República Popular China. Y como fue un pacto escondido, no sabemos qué ofreció a cambio Martín Vizcarra. Pero podemos advertir algunos derechos de los peruanos que el señor Vizcarra entregó a cambio de salvar solamente su vida, en primer lugar su vida. Durante el gobierno del señor Martín Vizcarra,
las empresas del Estado chino obtuvieron contratos por más de 13.000 millones de soles. Pero el boom de los contratos de las empresas chinas se dio cuando, a escondidas del Congreso, sin informar al Congreso de la República, a oscuras, valiéndose de sus conocimientos técnicos, el Poder Ejecutivo, a través del Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado, dictó una directiva, la Directiva 001 del año 2020, dictada en febrero, en plena pandemia, cuando todos estábamos preocupados porque no sabíamos si la próxima semana íbamos a estar vivos o muertos. Emitió la Directiva 001-2020 OCE, dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas de la señora María Antonieta Alba, directiva que permitió a las empresas chinas ponerse también en primer lugar, favoreciéndolas al solicitar una solvencia financiera que solamente las empresas chinas eran capaces de acreditar. ¿Informaron eso al Congreso de la República? ¿El Poder Ejecutivo lo informó? No, porque respondía a un pacto hecho a oscuras por Martín Vizcarra con la República Popular China. Un pacto nada transparente. Esa directiva no solamente permitió a las empresas chinas ganar multimillonarios contratos pagados con recursos públicos de nosotros los peruanos, por obras públicas que luego han sido abandonadas, paralizadas, sino que además en el camino estas malas empresas chinas como China Railway número 10 y como China Heshouba estafaron a peruanos humildes, a peruanos analfabetos, a peruanos quechohablantes, a microempresarios, precisamente de la zona más dolida de nuestro país, del sur. Por ejemplo, la empresa China Heshouba estafó a los pobladores a quienes les alquilaron las maquinarias, les vendieron el material de construcción y a quienes ejecutaron las obras, a quienes ejecutaron la obra en la localidad de Samegua. La empresa China Heshouba llegó al distrito de Samegua, en Moquegua, a construir una obra pública de más de 20 millones de soles sin un sol. A pesar que el Estado peruano le había otorgado los adelantos directos y adelantos para materiales, la empresa China Heshouba llegó a Moquegua, a Samegua, sin un sol, porque se valió de la buena voluntad de los pobladores, de los comerciantes de Puno, de Arequipa, que llegan a Moquegua a alquilar su tractor, su maquinaria, a vender su material. Se valió de esas personas, utilizó sus materiales y sus maquinarias y hasta hoy les debe, desde el año 2020. Ese fue un contrato firmado en el gobierno de Martín Vizcarra. Las consecuencias de ese pacto oscuro, con falta de transparencia por parte de Martín Vizcarra con la República Popular China y sus empresas, ha llegado a distintas zonas del país. China Railway tiene estafados aproximadamente a 300 microcomerciantes en Ancash por la construcción de unos puentes que no existen, que están paralizados, pero por los cuales estas empresas chinas recibieron adelantos hasta para los materiales. Yo quisiera en estos momentos, no sé si es posible, aquí están, discúlpenme si brevemente vamos a las diapositivas, no quisiera hacer muy pesada esta exposición y he tratado de poner pocas diapositivas para explicar, por ejemplo, cómo la falta de transparencia se burla incluso de la ley que está vigente. Muchos sabrán, y si no lo saben, aquí estamos para aprender, el artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado señala que no pueden ser contratistas, por ejemplo, no pueden contratar con el Estado, por ejemplo, las personas jurídicas, es decir, las empresas que tienen un vínculo con otras empresas que estén inhabilitadas. El periodista, permítanme un momentito, por favor,
ver el nombre, el periodista Fernando Sánchez del programa digital Sin Censura, en estos minutos está revelando en su programa un descubrimiento que es de él, por el cual me ha consultado. Doctora, si según el artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado, no pueden contratar con el Estado aquellas empresas que estén vinculadas con otras empresas inhabilitadas, ¿por qué la empresa China Tunnel Group acaba de firmar un contrato el 18 de mayo del 2023 en este gobierno con el Estado por 300 millones de soles? Sí, por favor, veamos las siguientes diapositivas. Aquí no se ve, pero lo que he tratado de evidenciar es lo que consta en las páginas públicas del Estado. La empresa China Tunnel Group, que acaba de ganar un contrato por 323 millones, tiene el mismo accionariado. Él comparte el 100% de los accionistas con la empresa China Railway número 10, que ha sido inhabilitada por cometer una infracción por presentar información inexacta al Estado. Si China Railway 3 o 10 tiene los mismos accionistas que China Tunnel Group y por lo tanto, al estar inhabilitada, la primera, la segunda está impedida de firmar el contrato con el Estado por compartir los mismos accionistas, si esta sanción viene del 9 de mayo del 2023, ¿por qué el 18 de mayo? Por favor, la siguiente diapositiva. Ahí está la fecha en que fue sancionada China Railway número 10, el 9 de mayo. La siguiente, por favor. Ahí está la habilitación de su hermana gemela, en donde dice que está habilitada para seguir contratando con el Estado. Y gracias a esta falta de transparencia de OCE, que no publica la relación de las empresas impedidas para contratar con el Estado, días después de la inhabilitación de su hermana gemela, China Tunnel Group acaba de firmar, por favor, las siguientes diapositivas, el contrato que ustedes pueden ver allí, siguiente diapositiva, por 320 y algo más millones de soles con el Estado peruano, casi 324 millones. Por favor, la siguiente diapositiva. Ahí está la fecha, el 18 de mayo del año 2023. ¿Por qué se ha producido esta burla al Estado peruano hace pocos días, nuevamente teniendo como protagonistas a las empresas chinas que vienen estafando a los peruanos y que vienen estafando al Estado peruano? Porque no hay, mi estimada doctora Karina, mi estimado doctor Luis, no hay una relación del OCE de las empresas impedidas para contratar con el Estado. Ahí está un ejemplo de falta de transparencia que nos perjudica, que va a perjudicar al Estado peruano porque seguramente esta obra también la dejarán inconclusa, pero que va a seguir perjudicando a los peruanos de a pie de las zonas en donde se construyen estas obras, porque el mecanismo de estafa ya está diseñado y sigue siendo ejecutado por estas malas empresas chinas. Yo no quiero decir que la inversión extranjera sea mala, al contrario, bienvenida a la inversión extranjera, pero la inversión extranjera que cumple nuestras normas y la inversión extranjera que es ejecutada de manera honesta y transparente. No esta que perjudica, que discrimina en primer lugar y que lleva a la quiebra a las empresas constructoras peruanas por su mala forma de competir y que además estafa a los ciudadanos comunes, humildes, sin influencias políticas y económicas como las que tienen las empresas chinas. Yo quisiera, la siguiente diapositiva, por favor. Yo quisiera entonces, para que esta reunión sea también propositiva, estimada doctora Beteta, proponer la modificación del artículo 52 de la Ley de Contrataciones del Estado, que le precisa al organismo supervisor de contrataciones del Estado su obligación, que ya la tiene hace tiempo, pero parece que se ha olvidado, su obligación de publicar la relación de personas naturales y jurídicas impedidas para contratar con el Estado, para que los ciudadanos, para que la prensa podamos tener acceso a esa relación de personas impedidas y evitemos que malas empresas chinas como estas,
que acabo de mencionar sigan firmando contratos con el Estado y sigan estafándonos. De la misma manera, propongo en el inciso Q de este humilde proyecto, de esta humilde propuesta, que el OCE publique también la relación de los subcontratistas. Porque ustedes sabrán, estimados amigos, que de acuerdo al artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado, no pueden firmar contratos con el Estado, por ejemplo, los hermanos del presidente de la República. No pueden firmar contratos con el Estado los familiares directos de los ministros, pero tampoco pueden ser subcontratistas. Y entonces, si tampoco pueden ser subcontratistas, ¿por qué el organismo supervisor de contrataciones del Estado no publica la relación de los subcontratistas? Para saber si las personas impedidas por tener un hermano ministro, un hermano presidente de la República, para saber si estas personas impedidas están contratando a nuestras espaldas con el Estado a través de estos subcontratos que son desconocidos. La siguiente diapositiva, por favor. Y para aquellas personas que están siendo estafadas por las malas empresas chinas, con la complicidad del Estado, hay que decirlo, porque cuando nosotros hemos ido al Ministerio de Transportes, al Ministerio de Vivienda, a Provías Nacional, los funcionarios peruanos nos han respondido ante las denuncias de estafa de sus contratistas chinos, nos han respondido: no podemos hacer nada porque ese es un contrato privado entre los chinos y ustedes. Como si el Estado no fuera Estado, como si no tuviera la obligación de proteger a los peruanos estafados por los chinos, por las malas empresas chinas. Entonces, vengo proponiendo la emisión de un decreto de urgencia ante la crisis económica que vienen causando a peruanos de Moquegua, Tacna, Arequipa, Cusco, Puno, Ayacucho, Ancash, ante la debacle económica, la quiebra de las empresas y la grave pérdida económica incluso de sus casas que han causado estas malas empresas chinas a los pobladores de estas zonas, vengo proponiendo ante los ministerios convocantes, contratantes, la emisión de un decreto de urgencia que ordene que se pague a los proveedores que vienen denunciando y que están registrados en los ministerios de Transportes, de Vivienda, en Provías Nacional, que les paguen con el producto de la ejecución de las cartas fianzas que tienen que haber entregado las empresas chinas. Porque el Estado sí tiene una responsabilidad. Si el Estado impidiera estos contratos que siguen firmando las empresas chinas, los peruanos no seguirían siendo estafados por estos malos empresarios. Pero tenemos otros ejemplos de falta de transparencia que nos perjudican y que sobre todo, porque es lo que yo digo, el daño que nos causan no es solamente económico, el daño que nos causa la corrupción es moral, porque atenta contra nuestros valores morales, nos hacen creer que está bien robar pero hacer obras, nos hacen creer que ya es normal que los hermanos de los ministros contraten con el Estado. Ese daño moral es irreparable. Pero tenemos que estar atentos y no permitamos que se normalicen los actos de falta de transparencia. Veamos, por ejemplo, otra situación, caso de la vida real, como digo yo. Aquí tenemos, por ejemplo, un registro de visitas a un funcionario importante que ocupa el premierato hoy día. Esta es una página pública. Se supone que el registro de visitas es para transparentar las razones, quiénes visitan a un funcionario público y para qué lo visitan. Pero cuando vemos el motivo de la reunión, dice aquí, en la página oficial del Estado, dice, reunión de trabajo. ¿Creen ustedes que esa es una manera transparente de explicar el motivo de la visita a un funcionario público? ¿Señalar solamente reunión de trabajo? La persona que visitó al premier Otárola el 27 de diciembre del año 2022, después de esta visita, ganó un contrato con el Estado. Esto ha sido
evidenciado en un programa de televisión, en un dominical, en el programa Contracorriente, hace 2 o 3 semanas. Pero hay tal falta de transparencia y tal normalización de la falta de transparencia que hasta hoy el señor Otárola cree que no somos dignos que él nos explique esta situación y el contrato que se realizó después de esta visita. Vayamos a la siguiente diapositiva. Este es un ejemplo, disculpen la redundancia. No dejes pasar. Seguro me están avisando que ya debo acabar. Ok. Este es otro ejemplo de falta de transparencia. Todo lo que se está visualizando se puede verificar en las páginas públicas del gobierno peruano y específicamente del organismo supervisor de contrataciones del Estado. Yo aquí lo que les quise evidenciar es, por ejemplo, si queremos saber para qué fue contratada determinada funcionaria importante que ha ocupado la presidencia del OCE, si queremos saber para qué fue contratada con la orden de servicios 1247-2019, disculpen, ahí olvidé poner la cifra, aproximadamente 39.000 soles. Queremos saber por qué la contrataron por 39.000 soles en el gobierno regional de Ancash. Y la página pública me dice que se contrató a esta abogada, dice, pago de personal por locación de servicio correspondiente al mes de abril del 2019. ¿Qué objeto contractual es ese? ¿Para qué se le ha pagado? ¿Qué hizo? ¿Cómo controlamos lo que hizo si ni siquiera sabemos para qué la contrataron? Ese, estimada doctora Beteta, estimado doctor Lamas, es otro ejemplo no solamente de falta de transparencia, sino de burla contra nuestra dignidad como peruanos y contra nuestro derecho a saber en qué se gastan nuestros recursos. Algunos dicen, bueno, pero no todos tributan. No, señor, aquí no es que todos tributan directamente, porque incluso cuando nosotros subimos, y aquí están mis amigos de la Federación de Transportistas de Lima Sur, cuando nosotros subimos al micro, pagamos impuestos, porque ellos pagan impuestos cuando abastecen de combustible al microbús. Todos, de alguna manera, directa o indirecta, pagamos impuestos y contribuimos a la reunión de esa bolsa de recursos públicos para pagar por cosas que no sabemos de qué se tratan, porque hay falta de transparencia en la ejecución del gasto público. Y situaciones como estas, muchas gracias, terminaron las diapositivas, situaciones como estas se dan en otros contratos pintados, disfrazados, maquillados de serios, como los contratos, por ejemplo, con el PNUD, con UNOPS y los famosos contratos de gobierno a gobierno, en donde en realidad estamos pagando millones de soles por consultorías, en donde nos dicen a los peruanos a quiénes debemos contratar para que se ejecuten nuestras obras. Como si nosotros no fuéramos capaces de llevar adelante una licitación pública. Y parten de la indigna premisa de que todos los peruanos somos corruptos, que no hay nadie que pueda llevar adelante una licitación, que somos incapaces. Mejor pues que vengan a gobernarnos el príncipe Carlos y Camila del Reino Unido, ¿no? ¿Acaso perdimos nuestra independencia y nuestra soberanía? Hay falta de transparencia en esos contratos y que no nos vengan a engañar con que somos todos corruptos y que ellos nos hacen el favor de decirnos a quién debemos contratar y cómo debemos usar los recursos públicos para los que nosotros trabajamos. Hablando de falta de transparencia, ya voy a terminar un ratito, quiero hacer una denuncia acompañada de los transportistas formales, por si acaso, porque muchas veces los quieren confundir a propósito. Quiero hacer una denuncia a nombre de los transportistas formales de Lima Sur aquí presentes. Muy bien.
Los transportistas formales de Lima Sur, que ganaron honesta y legalmente el derecho de algunas rutas desde Villa El Salvador hasta Puente Piedra, son víctimas de abuso por la falta de transparencia que se produce en la ATU, en la Autoridad para el Transporte Urbano. Por eso, yo a ellos, por ese abuso, por esa discriminación que están sufriendo, yo los abrazo, comparto con ellos mi indignación por la injusticia de la que vienen siendo objeto. Para los peruanos que viajan todos los días en los buses formales, que parten de Villa El Salvador, que cogen la Panamericana Sur, llegan a la vía de evitamiento y viajan por la Panamericana Norte. Para quienes usan los medios de transportes, el chino, por ejemplo, que va desde Villa El Salvador hasta San Martín de Porres, la ruta C, que parte también de Villa El Salvador, pasa por Pachacámac, Vipusa, que va de Villa El Salvador hasta Ancón, la empresa Sol de Oro, que llega hasta Los Olivos, la 41, todas las rutas que parten de Villa El Salvador. Para quienes usamos, conocemos estas líneas, debo informarles que por actos oscuros de discriminación que se producen dentro de la ATU, estas líneas están a punto de desaparecer. ¿Por qué? Porque lamentablemente la Autoridad de Transporte Urbano, sin licitación de por medio, ha permitido que empresas de capitales extranjeros circulen por vías que no les fueron otorgadas en concesión. Y estoy refiriéndome expresamente a los corredores amarillo, el corredor azul, el corredor rojo y el corredor morado, que son empresas que tienen derecho de trabajar en el Perú, pero lo que no tienen derecho es a utilizar las rutas para las cuales ellos no ganaron ninguna licitación pública y que les han sido otorgadas de manera oscura, poco transparente, sobrepasando los derechos de los transportistas formales peruanos que aquí están presentes. Por eso, por esta situación, solicitamos a la Comisión de Fiscalización, seguramente aquí están presentes todavía los asesores del congresista Héctor Ventura, solicitamos a la Comisión de Fiscalización se investigue las razones por las que estas empresas del corredor amarillo, rojo, azul y morado están utilizando o han utilizado rutas para las cuales no ganaron ninguna licitación pública, llevando prácticamente a la quiebra a nuestros empresarios de Lima Sur. Que además la ATU no tuerza su voluntad y otorgue subsidios a estos capitales extranjeros en desmedro de nuestros empresarios transportistas formales también de Lima Sur. ¿Por qué los capitales extranjeros van a recibir un subsidio a diferencia de los transportistas peruanos si todos ellos sufrieron los efectos de la pandemia? Y necesitamos también que se revisen los contratos que tienen nuestros transportistas formales para que sean renovados, porque ellos también contribuyen con la economía de quienes tenemos que ir a trabajar a nuestros centros de estudios, a nuestros hogares, utilizando sus líneas, en donde a veces incluso se reduce el precio del pasaje, cosa que no sucede en los corredores que ya he mencionado. Entonces necesitamos la investigación y la fiscalización de las acciones oscuras que se desarrollan en ATU por las cuales se están utilizando rutas para las cuales esos corredores no han sido autorizados. Por otra parte, uno de los actos más oscuros, doctora Beteta, doctor Lamas, uno de los actos más oscuros e indignantes que se dio el año pasado tuvo lugar en la Embajada de España. Luego que la empresa Repsol contaminara nuestro mar desde Ventanilla hasta Huaral. Está aquí
Están aquí los representantes de las asociaciones de pescadores. Saludo con mucho gusto a las familias. El mar de Grau se defiende. Así es. Así es. Mi saludo a mi amigo, el pescador artesanal Elizar Medina, que es el presidente de la Asociación de Pescadores. El presidente de la Asociación de Pescadores Artesanales, Orilleros y Redilleros de la playa Costa Azul de Ventanilla. Y a los representantes de todos los sindicatos de pescadores artesanales que han sido víctimas del abuso y del poder económico de la empresa Repsol. Y que hoy día se sacrifican y se arriesgan con sus reclamos, porque quienes están sufriendo no solamente son ellos, sino sus familias, porque Repsol destruyó su centro de trabajo, su medio de subsistencia, el medio con el que ellos alimentaban, daban educación y salud a sus hijos y hasta a sus nietos. Lamentablemente, como les decía al inicio, uno de los más oscuros actos se dio en el año 2022, cuando el secretario Carlos Paico, secretario personal del presidente de la República de ese entonces, se reunió a escondidas con los representantes de Repsol en la Embajada de España. No sabemos cuáles fueron realmente sus acuerdos. Lo que estamos solicitando a raíz de este otro acto de injusticia, tenemos allí imágenes que ojalá en algún momento se pudieran visualizar sobre los animales, sobre la flora y la fauna que siguen muriendo por efecto de la contaminación del mar por parte de Repsol. Hasta la fecha y desde enero del 2022, nuestros pescadores artesanales no reciben la indemnización que merecen por parte de Repsol, gracias a esos pactos oscuros. No sabemos, por ejemplo, tampoco a cuándo asciende siquiera el seguro que debió contratar Repsol para contrarrestar estos actos de negligencia. 11.000 barriles de petróleo fueron derramados por la negligencia de Repsol en el mar de Ventanilla. Necesitamos transparencia para los actos del gobierno y sobre todo para las pruebas que deben desarrollarse, para los exámenes, para los análisis que deben desarrollarse en el mar de Ventanilla. Porque hasta ahora los análisis, los resultados de los análisis de contaminación oficiales son prácticamente los que presenta Repsol. No sabemos realmente hasta qué profundidad está contaminado el mar, qué extensión tiene la contaminación y cuánto tiempo durará la remediación. Necesitamos también que el Congreso de la República apoye las normas que están proponiendo las asociaciones de pescadores para efectivizar el control y la prevención de desastres de contaminación ambiental como el que hoy los perjudica y nos perjudica a todos los peruanos. Finalmente, quiero referirme a quienes también sufren otro acto de injusticia, que sufren injusticia. Son demasiadas las injusticias que sufrimos los peruanos. Discúlpenme si me estoy extendiendo demasiado, doctora Beteta, doctor Lamas. Pero las personas que han venido aquí lo han hecho con la esperanza de ser escuchados a través de mi voz, por lo cual yo me siento muy honrada. Quiero saludar a la Confederación Sindical de Trabajadores del Perú, a su presidente, a su secretario general. Gracias. Aplausos para ellos. A su secretario de Derechos Humanos. Saludar también a la Federación Nacional de Trabajadores Emolienteros del Perú, representados aquí por su secretario general y también por su secretario de Actas, mi amigo Abel Romero. La injusticia que ellos están sufriendo también deriva de un pacto oscuro que viene de varias gestiones anteriores y que lamentablemente se está repitiendo hoy
en el distrito de La Victoria. Lo que está sucediendo con ellos es que los obligan a firmar convenios a través de los cuales ellos tienen que entregar donaciones a la Municipalidad de La Victoria, pero donaciones que son compradas en negocios seleccionados sin licitación pública por parte de la Municipalidad de La Victoria. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué esos negocios? ¿Por qué sin licitación pública? ¿Y acaso la Municipalidad de La Victoria no tiene los recursos necesarios para la ejecución de sus obras públicas? ¿Por qué chantajea de esa manera a los humildes trabajadores emolienteros y les quita parte del producto de su trabajo que ellos realizan desde la madrugada? Si no entregan esas donaciones a la Municipalidad Distrital de La Victoria, no pueden trabajar sobre todo en el emporio de Gamarra, en el damero de Gamarra. Ese abuso, esa injusticia es parte de otra decisión oscura de la Municipalidad de La Victoria, respecto de la cual ha sido informada la Contraloría General de la República sin ningún resultado positivo hasta la fecha. Finalmente, y siempre agradeciendo a los organizadores y la paciencia de la doctora Beteta y del doctor Lamas, finalmente yo quisiera dirigirme a todos los peruanos, porque en algún momento tiene que acabar la división, la polarización, la lucha entre los extremos. Yo creo que somos más los que no estamos en los extremos y queremos estar unidos. Tenemos que trabajar por los más pobres, por aquellos que no tienen influencias. Tenemos que trabajar por aquellos que sufren injusticias, por los jubilados, por los trabajadores en general, por los maestros. Yo quisiera dirigirme de manera especial a los jóvenes y a los niños, y utilizando las palabras de mi maestro Víctor Raúl Haya de la Torre, decirles que nuestra lucha ha sido y es dura, porque somos pobres, porque no tenemos influencias quizás, pero sobre todo porque sabemos conservar la dignidad de nuestra pobreza, pero que hay esperanzas. Hay esperanzas y la salida que tiene nuestra patria es una salida de renovación moral. Y es por eso que yo agradezco este evento en el que hablamos de moral, de transparencia, de honestidad. Yo estoy segura que llegará el momento en el que nuevamente el Perú sea gobernado por quienes anhelamos la vigencia del valor de la honestidad. Yo estoy segura que hay peruanos que quieren trabajar honestamente por el Perú y estoy convencida que llegará el momento en el que nosotros gritaremos nuevamente juntos: ¡que vive el Perú! ¡Que vivan los pescadores de Ventanilla, todos los pescadores artesanales del Perú! ¡Que vivan! Ancón presente, Ventanilla, Chancay, Huaral, Huacho, Barranca presente, gracias. Que vivan nuestros transportistas formales de Lima Sur. Que viva. Que viva Villa El Salvador. Que viva Ancón. Que vivan los emolienteros de La Victoria. Que vivan los jóvenes chorrillanos que hoy día me acompañan. Muchas gracias a todos los compañeros apristas que hoy día están presentes aquí para reclamar por los derechos de los más pobres. Y que vivan todos los peruanos. ¡Que viva el Perú! Gracias. Muchas gracias, doctora Mónica Yayaluyo, por su presentación.